Queda totalmente polémica esta decisión que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral, que está cumpliendo la ley, porque la ley indica que no puede haber segunda vuelta si no hay partido político que participe, y Nueva Generación Patriótica se retira de la contienda y deja a su candidato listo, esperando y con ganas de participar. A veces, hermanos, quisiera llorar, digo, hermanos, ¿por qué tanto daño nos hacen? No entiendo, hermanas y hermanos. ¿Por qué nosotros no nos dejan participar? Por el hecho de que no tenemos sigla, o tal vez digan, tal vez son jóvenes, y eso creo que no es un motivo de desplazar, marginar, excluir. Eso es lo que hoy por está queriendo pasar. Señor Guayaguasí solamente era pues una sigla prestada, no era de él. Y automáticamente quien tiene toda la batuta era pues, el dueño de la sigla. Ahora, de castigo, el órgano electoral ya lo eliminó a la sigla más. Esta ley, esta maldita ley, la ley 026, la ley de régimen electoral, es quien nos está trayendo problemas hoy en día, especialmente en el departamento de La Paz. Qué lamentable que nuestros parlamentarios no hayan visto esta situación. A consecuencia de esta ley, hoy en día nos tenemos que enfrentar hasta entre paseños. Pero hay que tomar en cuenta que acá no son decisiones técnicas y jurídicas, son decisiones políticas. Ese es en el fondo. Así que muy lamentable, lastimosamente, esa resolución atenta totalmente a la democracia. Es tu camino, atentamente, Yaguasi René. ¿Cuándo le mandó eso? Eso era cuando yo le he dado su memorando de despido, porque realmente era un funcionario que ha trabajado. Él habla fácilmente, vamos a dar la oportunidad a los jóvenes. Yo le doy la oportunidad. Nunca en su vida podía ser funcionario público, nunca en su vida. Gracias a mí le he metido como funcionario trabajar en la gobernación. Bueno, ahí está. Armando Ortuño está con nosotros, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jimena, saludos. Marcelo Silva, bienvenido. Jimena, ¿cómo está usted? Gusto saludarla. Un saludo a Armando, que lo veo ahí en cámara compartida. Un gusto, Armando. Bueno, Armando, comienzo con usted, por favor. Esta es una decisión que ya tomó. Oficialmente no hay segunda vuelta, lo ha decidido el Tribunal Supremo Electoral, basándose en la ley. Sí, no hay tampoco mucha sorpresa en esto. Creo que desde la primera decisión, desde que surgió el problema, era bastante claro que tenía un respaldo legal la decisión, y creo que el debate no está por ese lado. El debate está en los impactos en términos de legitimidad, en términos de confianza y de credibilidad en el órgano electoral y en los actores que participan en este proceso. Es decir, el problema es político y de legitimidad. Al final el tema legal yo creo que estaba bastante claro desde el inicio. ¿La legitimidad, dice usted, en la gobernación de Revilla? ¿No la ve legítima en la gobernación de Revilla? Yo creo que plantea un problema de legitimidad en la medida en que no se ha cumplido lo que la mayor parte de la población esperaba, que era una elección entre los dos que se habían calificado, y que la sensación que hay es que esa decisión ha sido una decisión que se ha realizado además en circunstancias por demás, yo diría, turbias, ¿no es cierto? Es decir, ni siquiera, digamos, la norma puede prever, digamos, si el señor que está de candidato se enferma o decide retirarse, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero creo que la decisión, pues, insisto, sin cuestionar el tema legal, porque está ahí, el hecho de que se haya impedido que haya una votación en medio de un conflicto entre un partido y un candidato, donde al final el candidato, que ha sido por el que mucha gente ha votado, no pueda presentarse por una decisión, por lo que se sabe, por lo menos discutida, si no arbitraria, del partido que lo promovía, plantea un problema democrático. Pues, claro, pero entonces este es un problema del partido, dentro del partido. ¿No es un tema del Tribunal Supremo Electoral ni es un tema de Luis Revilla? No es un problema de Luis Revilla, pero sí es un problema del Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral tiene que generar condiciones, desde mi perspectiva, para que este tipo de situaciones se realicen en las mejores condiciones, sin generar desconfianza. ¿Pero qué puede hacer el Tribunal Supremo Electoral, Armando, si hay una ley? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Vulnerar la ley? Porque esta ley está desde el año 2014 y esta ley fue creada en el gobierno de Evo Morales.
Sí, sí, correcto, pero insisto, el problema no es que se le pide vulnerar la ley, lo que se le pide es realizar su trabajo de manera en que genere ciertas condiciones para entender que esto genera una molestia en la gente, que esto genera un problema de credibilidad y que tú como órgano electoral no solamente tienes que aplicar de una manera plana la ley, sino además tienes que generar condiciones para que la gente entienda lo que se está haciendo. Pero permítame, a mí me parece quiero que me eso, explique. el órgano electoral, discúlpeme, Jimena, en eso me parece que el órgano electoral, desde mi perspectiva, me puedo equivocar, no ha hecho suficiente. Ha tomado una decisión sin explicarla muy bien, sin generar ningún tipo de conversación. Yo no estoy diciendo que ellos falten a la ley, simplemente que generen señales en que la gente pueda entender por qué se está haciendo y que detrás de esto hay una acción, digamos, justa o razonable del órgano. Y finalmente, lo que sí han hecho, y me parece bien, y ojalá no sea solo una promesa, es que detrás de esto, si hay un problema con el partido, había que sancionar al partido. Y eso había que haber sido mucho más eficaz y mucho más rápido. Creo que lo están haciendo, entonces eso me parece ya, por lo menos dentro de todo este desastre, algo positivo. Marcelo Silva, ¿usted qué piensa, por favor? ¿Es un problema del Tribunal Supremo Electoral o de quién? A ver, Jimena, sí es un problema de un vacío normativo, ni siquiera de un vacío normativo, de una norma que es desproporcional a probablemente un derecho constitucional, pero que está ahí en la norma. Lo que hace el Tribunal Electoral es cumplir lo que dice la ley del régimen electoral. Pero no se puede expiar tan fácilmente el papel del Tribunal Supremo Electoral. No es por lo que hizo ahora, es por lo que no hizo durante los últimos años. Recordarle, Jimena, que hay una instancia llamada por la Constitución Política del Estado a vigilar el sistema de partidos políticos, el sistema de representación y las agrupaciones ciudadanas. El señor Revilla podrá querer entrar por donde quiera a la gobernación, es su problema. El señor Uriona podrá querer hacer lo que quiera con su partido, pero hay una instancia de orden público que debe impedir y marcar los límites. Y estos límites no fueron marcados y que están explícitos no en la ley del régimen electoral, en la ley de organizaciones políticas, que establece que los partidos deben ser regulados en su vida orgánica por el órgano electoral. El órgano electoral estuvo ausente en los últimos años en el ámbito de regular la vida interna de los partidos políticos, de volverlos instituciones políticas, con militantes, congresos, capacitación ciudadana, formación de cuadros, vigilar la alternancia de género, la participación de jóvenes, tal como dice la ley de organizaciones políticas. Entonces hoy día vemos cualquier zafarrancho, cualquier desorden de partidos políticos, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es tratar de echarle la culpa a la ley del régimen electoral. No. Es el incumplimiento del papel de institucionalización de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, cosa que omitió en su momento el órgano electoral, que es la instancia llamada a regular, a poner límites a los partidos políticos. ¿Y qué tendría que haber hecho el Tribunal Supremo Electoral? ¿Decir la nueva generación patriótica no pueden participar? A ver, primer elemento, Jimena, el tema básico... Sí, porque yo le pregunto esto, porque acuérdese que el año pasado hubo mucha polémica, porque, no el año pasado, antes de las anteriores elecciones, porque el MAS no cumplía con los estatutos. Y todos los partidos presentaron sus estatutos, presentaron su directiva y presentaron todo. Acuérdese que el MAS fue el último en presentar por esa distancia que había entre Luis Arce y Evo Morales. Y todos presentaron. Entonces, si todos presentan y entregan su documentación de todos los partidos políticos, ¿qué faltó? No, Jimena, es decir, está bien, el órgano electoral, y lo dijimos el año pasado, se guió por los tiempos del MAS, fue subsumido por los tiempos del MAS, ¿no? Es decir, desorganizó, 7 veces amplió el plazo para que los partidos acomoden sus estatutos, sus congresos, 7 veces, Jimena, ¿no? Hasta que el MAS solucione su problema interno. Al final, una sentencia del Tribunal Constitucional le dio el MAS a la Claro, pero mi pregunta es, ¿entregaron los otros partidos, incluido Nueva Generación Patriótica, aunque sus cosas sean raras, pero lo entregaron? Porque este partido tiene un dueño, pero ya el partido será eliminado. Esa es la pregunta del millón, Jimena. Es que no podemos tomar las cosas tan superficialmente. En los partidos políticos, primero que no deben ser instancias, son instancias de generación de poder público, no pueden tener dueño.
No pueden tener política. Primer elemento, no son organizaciones de uso particular, privado. Son instancias que generan representación política, son reguladas por la ley. Y el segundo elemento, Jimena, es de que los partidos políticos en Bolivia no tienen vida orgánica. La ley de organizaciones políticas, y ahí el órgano electoral es el encargado de supervisar, tiene que tener vida orgánica. No son productos que deben aflorar únicamente en momentos electorales. La norma establece que los partidos políticos en tiempos no electorales deben dedicarse a la capacitación de sus militantes, a realización de congresos internos, a la posibilidad de elección democrática de sus candidatos dentro de sus estructuras de partidos políticos. Eso dice la ley. Es decir, volverlos instituciones políticas ampliamente estrechas, relacionadas con sus candidatos, su militancia, su estructura dirigencial. No, los partidos políticos en Bolivia se reducen a un papelito, muchas agrupaciones ciudadanas, que se llama personería jurídica y aparece en cada momento electoral. Sí, y eso es lo que es lamentable porque en Bolivia hay taxipartidos y Nueva Generación Patriótica era un taxipartido. Y muchos actores políticos han querido estar en la papeleta con Nueva Generación Patriótica. ¿Es así, Armando? Sí, pero quiero reforzar una idea, Jimena. Efectivamente, si uno revisa la ley de organizaciones políticas y la ley del régimen electoral, lo que usted va a encontrar, Jimena, por ejemplo, son normativas muy específicas que, por ejemplo, garantizan los derechos de los militantes en el partido, que garantizan que tiene que haber democracia interna en los partidos. Incluso hay un artículo que dice que es una falta grave si un partido coacciona a alguno de sus militantes para impedir que sea electo. Es decir, la propia norma define un conjunto de reglas mínimas para que esos partidos funcionen. Y coincido con Marcelo, el problema es que si nos vamos a quedar solamente en que el Tribunal Electoral sella una personería jurídica y a partir de eso pueden hacer lo que quieran, y no logramos que esa normativa sea realmente un instrumento de trabajo y de decisión más poderoso del tribunal, vamos a seguir teniendo estos problemas. Porque aquí lo que no nos preguntamos, te lo digo, Jimena, es la siguiente: ¿es admisible? Ya, ok, el partido puede sacar al candidato, pero lo que a uno nos resulta hasta ahora extraño es cómo puede ser que ni siquiera hayan internamente llamado al candidato. Y ese es un problema que no es el problema, evidentemente es el problema del partido, claro, pero es también un problema del tribunal, porque el tribunal tiene que preservar los derechos de los militantes, entiendo, y el hecho de que tiene que hacer entiendo el tema humano de lo que usted está diciendo, entiendo totalmente el tema humano. Lo cierto es que la norma establece que la única relación que tiene el Tribunal Supremo Electoral es con el delegado del partido, no con los candidatos. Entonces, lo que tiene que hacerse es hacer otra ley, pero mientras tanto, lo que está haciendo el tribunal es cumplir la ley a letra muerta, ¿no es cierto? Sí, y ese es un problema también, porque el Tribunal Electoral, al cumplir a letra muerta, genera desconfianza en la ciudadanía. Ahora, si no cumpliera a letra muerta y el Tribunal Electoral empieza a ver pasiones de ciertas personas, ahí van a decir, no le parece que el tribunal está yendo con una tendencia, está yendo con otra tendencia, porque no cumple a letra muerta, porque al final de cuentas sería así. No, es que el problema no es si es a letra muerta o contra la letra, el problema no es cumplir o no cumplir, desde mi perspectiva. El problema es que tú tienes que cumplir, seguramente, pero tienes también que ser consciente que eso genera un problema. Y tienes que asumir tu rol como autoridad electoral para de alguna manera mitigar ese problema. Eso es lo que uno le exige al órgano electoral. No le estamos exigiendo que no cumpla la ley. Yo desde el inicio dije, esto es correcto. Pero a mí sí me llama la atención la manera como ha manejado el tribunal esto, generando desconfianza, y el hecho que finalmente hace esos 2 días recién han dicho, bueno, finalmente después de todo esto hay que sancionar al partido. Bueno, si hubieran dicho eso el primer día, quizás muchos hubieran estado más tranquilos. Ahora, Marcelo, usted hace instantes dijo el señor Revilla puede querer entrar a la gobernación por donde quiera. ¿Usted cree que no es correcta la llegada a la gobernación de Revilla? Entrando ya un poco al análisis especulativo, no quisiera llamarle ni siquiera análisis a esto,
Pero hay un elemento que no cuadra, ¿no? El hecho de que el partido Nueva Generación Patriótica, arriesgando algo que es muy difícil de obtener en Bolivia, bajo los réditos políticos que acabamos de discutir, tener una personería jurídica que a uno lo empodera en elecciones, se arriesga a perderla, sino más por retirar una candidatura que indudablemente ni siquiera tiene una explicación muy bien articulada, ¿no? Es problema del partido, es problema del señor Uriona, etc. Yo considero que el tema del señor Revilla marca indudablemente un inicio de gestión, o podría iniciar su gestión, con ciertos déficits de legitimidad, pero aquí permítame decir algo, Jimena. Este concepto ha sido utilizado muy desmedidamente en estos últimos días. Los politólogos sabemos bien que este concepto tiene diferentes fases, diferentes partes. Hay un concepto de legitimidad que está ligado a la aceptación, aprobación, hay uno que está muy ligado a la norma, pero también uno que está muy ligado al desempeño. ¿Quién le dice que ahorita el señor Luis Revilla puede entrar con estas dudas, pero hace una excelente gestión? Ahí aparece el concepto de legitimidad por desempeño. Eso significa que el señor Revilla, de un menos de legitimidad, puede terminar siendo un gobernador muy legítimo en función a su eficiencia y desempeño en la gestión. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué no es legítimo si él ha ganado una elección en primera vuelta? El competidor no quiso, gana por walkover, efectivamente, pero ¿cuál sería la responsabilidad de Revilla? ¿Revilla tendría que apartarse y decir renuncio? Ninguna, Jimena. Y yo no considero que sea un gobernador con ilegitimidad. Tiene serias dudas, por supuesto. ¿Cuáles son las serias dudas? Es que yo creo que las serias dudas se basan fundamentalmente en la susceptibilidad política del retiro intempestivo de Nueva Generación. Pero aquí, ¿qué tendría que ver Revilla? Ninguno, no tiene nada que ver. Entonces, ¿dónde están las dudas? Le vuelvo a preguntar. No tiene que ser. En el pasillo político se puede entender eso, que él debía haber competido en una segunda vuelta, pero no lo hizo, etcétera. Pero usted tiene toda la razón. El señor Revilla no tiene nada que ver en eso. El problema lo genera Generación Patriótica y lo genera la descoordinación del candidato Yaguasi con su partido. Ahora, ahí permítame solo una cosa, Jimena, solo una cosa. Hoy he escuchado incluso a miembros del órgano electoral decir que no deberían existir los taxipartidos. Le cuento que la normativa boliviana de organizaciones políticas sí establece, toma las previsiones para que no existan taxipartidos en Bolivia. Sí, está en nuestra estructura legal, está en la ley de organizaciones políticas que los partidos no sean taxipartidos. ¿Sabe quién es el encargado de que los partidos no sean taxipartidos? El órgano electoral. Ese es el llamado por ley a controlar y vigilar que los partidos no sean taxipartidos. ¿Y sabe cómo lo van a hacer taxipartidos? Cuando sean instituciones serias, tengan vida orgánica. Lo que ha dicho Armando hace unos minutos, los militantes puedan exigir derechos, puedan ser candidatos, sean electos en formas democráticas, estatutarias. Esa es la garantía. ¿Quién está encargado de que se cumpla eso? Sorpresa, el órgano electoral. Claro. En Bolivia, en este momento, ¿cuántos partidos tendrán eso? Militantes, votaciones, decisiones, derechos. A ver, Armando, ¿cuántos? Eso. Es un problema grave, Jimena. El problema es serio, tienes razón, Marcelo. Pero el problema es que si esos problemas los llevamos a un momento de tensión, y quiero volver al punto que usted le preguntaba sobre Revilla. Mire, yo creo que Revilla va a ser un gobernador electo legalmente, entra con la legitimidad que da la ley, ¿no es cierto? Ahí estamos, creo que todos estamos de acuerdo. Pero cuando se producen estos problemas, se produce un problema también que, Jimena, tampoco podemos tapar el sol con un dedo, que es que la democracia no solamente es el cumplimiento de la ley, es también el hecho que el conjunto de ciudadanos creamos que esa ley es correcta, que esa ley se está aplicando bien. Usted me dirá, eso es subjetivo, correcto, es subjetivo, pero usted sabe, un componente clave en una democracia es, por supuesto, la norma. Pero el segundo componente es que todos los ciudadanos acatemos esa norma porque consideremos que es justa y que les está haciendo bien. ¿Y cuál sería el problema aquí con Revilla? O sea, ¿cuál sería el problema con Revilla? Yo quisiera saber.
El problema es que para una buena parte de la sociedad, y eso es un tema subjetivo, Jimena, para una parte de la sociedad le parece que se debería haber realizado una elección y que no se ha cumplido lo que dice, lo que esperaba. Pero ¿cuál es el problema de Revilla? Porque, a ver, veamos votaciones. ¿Qué votación tuvo Revilla? El problema de Revilla es el siguiente. Él va a ser gobernador porque la ley dice. Yo no estoy cuestionando eso. Yo simplemente quiero decir que él tiene que ser consciente que está entrando en un contexto donde una parte de la sociedad considera que eso no es correcto. Claro, pero mire las votaciones, y esto sin desmerecer lo que del señor Yaguasi y el derecho, porque a mí me parece una barbaridad lo que ha hecho Nueva Generación Patriótica, la verdad, y eso hay que decirlo. Pero lo decidió su partido, el partido al que él fue, también sin conocer al dueño del partido, porque esa es la realidad también. La votación que obtuvo Yaguasi fue solamente del 9.18%. La de Revilla tampoco llega al 50%, por supuesto es del 20%, pero no estamos hablando de que es la mitad de La Paz que ha votado por Yaguasi. No, por eso, pero el problema no es Yaguasi contra Revilla, el problema es, y vuelvo al punto, el problema es que para una parte de la sociedad, no sé cuántos, pero lo vemos todos los días en la calle, lo escuchas cuando te subes al taxi, lo escucho cuando hablo con mi mamá, para una parte de la sociedad esto se ve feo. Para una parte de la sociedad estar esperando elegir a su gobernador por el voto, ¿ok? Eso es. La norma no ha permitido que eso sea posible, correcto. El señor Revilla, por lo tanto, es un alcalde legalmente electo, que es legalmente electo. ¿Tiene la legitimidad que produce esa legalidad? Correcto. Pero como dice Marcelo, él tiene que ser consciente que está entrando en un entorno en que una parte de la sociedad no está contenta con esto y que lo ha visto feo. Por lo tanto, su rol no es que él tenga que renunciar o no ser gobernador. Lo que él es lo que dice Marcelo. Él tiene un doble desafío ahora para ganar una legitimidad a partir de sus resultados, a partir de su desempeño. Pero bueno, al menos seamos conscientes de que hay un problema, hay un malestar. Así es, hay un malestar en La Paz y lo que es llamativo es que muchos políticos que han sido parte del gobierno que hicieron esta norma, han sido parte de ese partido, estén reclamando por esta norma y ellos no hicieron nada porque los senadores y los diputados pudieron haber cambiado esta norma en la pasada gestión también, Marcelo, y no lo hicieron. Y ahora reclaman. Sí, la ley del régimen electoral, ya hay que reconocer en gran parte, Jimena, ya entrando un poco al análisis de motivación política, fue también en su momento, como ciertas partes de la ley de organizaciones políticas, hechas a medida de algo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, las primarias, ¿no? Que es una figura que es obligatoria, está en la ley de organizaciones políticas, ¿no? En su momento fue políticamente hecha, ¿verdad?, para darle legitimidad a una tercera candidatura de Evo Morales. Ciertos elementos y composición de la ley del régimen electoral estaba para inducir mayorías, desde la incluso creación de ciertas circunscripciones, el número de diputados indígena, originario, campesinos, circunscripciones especiales solo en 7 departamentos cuando son 9 departamentos. Es decir, el trabajo electoral es legal, pero es técnico también, y es algo muy importante decirlo al órgano electoral. Y si quiere entrar a un proceso de reforma, no puede quedarse en el ámbito legal. Es un trabajo técnico, circunscripciones, fórmulas de asignación de escaños, la fórmula de Hunt, la fórmula Sandler, la división, los umbrales electorales, etcétera, etcétera, Bien. etcétera. Entonces, hay deficiencias que tienen que ser asumidas en una renovación del sistema electoral boliviano. La pregunta, Jimena, y con esto cierro, ojalá que los señores que hoy están al frente del Tribunal Supremo Electoral asuman que son un poder del Estado y que está en sus hombros la gran responsabilidad de reformar el sistema electoral, que implica reformar el sistema de partidos y el sistema de representación política. Tres cosas que están casadas. Nos hemos enterado porque hace instantes estuvimos conversando durante 30 minutos con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que estaba explicando claramente la norma, que hay una encuestadora, una empresa que está en este momento en campo y que es muy posible, por lo menos lo que tendría previsto, él no lo puede confirmar, que máximo hasta este domingo estén los resultados. Pero el domingo también es el debate. Mira, Armando, lo que sería el domingo. Primero resultado de encuesta y después debate. Sí, mire, y ahí también hay un tema.
yo creo que tenemos que ajustar, y quiero también plantear una preocupación, que quiero decirla. Yo creo que estamos también, a ver, esta norma a la que tanto le estamos criticando es una norma que viene del 2010, más o menos. Si ya hemos tenido no sé cuántos procesos electorales con esta norma, casi 15 años de procesos electorales. Y no hemos tenido tantos escandaletes como en esta elección autonómica. Y eso quiero atribuirle a un problema que yo creo que vamos a tener que pensar en el futuro, Jimena, Marcelo, que es que estamos enfrentando un nuevo contexto de tremenda implosión del sistema de partidos y de judicialización aguda, ¿no es cierto? Es decir, hay dos monstruos que han entrado a nuestro sistema. Esta implosión del sistema, y por lo tanto tenemos un montón de fuerzas que quieren, se han disuelto las grandes fuerzas políticas que más o menos estructuraban el sistema antes, y por otra parte, todos quieren judicializar, es decir, todos quieren utilizar la justicia para tomar ventaja. Entonces, estos son dos enfermedades que están haciendo que esta norma, que quizás no era tan mala hace 5, 6, 7 años, hoy en día sea nefasta para la gestión de los procesos electorales. Y tanto los actores como el propio tribunal, de alguna manera, es víctima de esto. Totalmente. Pero tampoco tapemos el sol con un dedo, Jimena. Esto es algo que lo teníamos que ver venir. Y ahí es donde me adhiero a lo que dice Marcelo. Creo que parte del cambio en la norma es darle paradójicamente más poder al Tribunal Electoral, darle más capacidad para que el Tribunal Electoral no solamente evalúe estos problemas con la ley así bruta, sino le ponga una visión, por ejemplo, de defensa de los derechos, de preservación de la democracia. Es decir, a ver, le voy a decir una cosa, el Tribunal Electoral no tiene que ser solamente un sellador de normas, de cumplimiento, de checklist de una ley. Tiene que entender que ciertas cosas que pasan en una elección afectan a cómo nosotros creemos en la democracia, a si creemos en las autoridades que elegimos, etc. Es decir, la democracia, insisto, Jimena, no es solo cumplir la ley, es correcto, hay que cumplir la ley, pero también tienes que tú generar creencia en el ciudadano de que la cosa está bien. Bien, permítame. Para eso tiene que dar cierta fuerza al tribunal para que tome decisiones no solo legales, sino también políticas. Bien. Entonces creo que eso, por ejemplo, es una cosa importante. Y en el caso de encuestas, por ejemplo, yo soy de los que creo, miren, ahí me van a reñir, de que yo más bien creo que hay que liberar más, porque se ha puesto tantas limitaciones a las encuestas que pasa lo que usted dice, Jimena, que al final lo ideal sería que tengamos muchas encuestas para poder orientarnos sobre el voto, para discutirlas, y no estemos ahí con la única encuesta de prácticamente toda la elección. Claro, porque mi pregunta ahora va en este sentido. Si hay encuesta el domingo, el mismo día del debate, y no hay la posibilidad de que haya más campaña que 3 días más, 3 días más de campaña, porque desde el domingo ya es hasta el miércoles solamente la campaña, y no habría otra encuesta que le refute el resultado, prácticamente sería una encuesta que condicione el resultado. ¿Armando? No, yo en general, cortito, yo en general no soy de los que creo yo creo que sobredimensionamos a las encuestas, yo soy muy encuestero, pero creo que sobredimensionamos, le damos demasiado poder y la verdad yo no creo que las encuestas tengan tanto poder sobre el electorado. Jimena, si las encuestas tuvieran tanto poder sobre el electorado, Rodrigo Paz no sería presidente, para empezar. Entonces, la verdad, ¿no? Es decir, todas las encuestas, tendría que ser el presidente el que aparecía en las encuestas. Sí, pero también hay algo, ¿no? A ver, Marcelo, mucha gente que tiene voto indeciso se va a ganador. Y este día domingo habrá una encuesta, habrá un debate, por supuesto. No toda la población ve el debate, ni le interesa, ni está en eso. Pero sí le puede llegar la encuesta. Entonces, si está indeciso, puede irse a ganador. A ver, Jimena, algo me une me divide y me separa y me une con Armando. El primero es que yo no soy encuestero en temas electorales, sí en temas académicos, sí creo en la validez de las encuestas para temas académicos no electorales. Pero sí coincido plenamente en que las encuestas, y eso está demostrado, no consiguen sus propósitos electorales cuando son distorsionadas, así de sencillo. Es decir, en pocas palabras, Armando, cuando se trata de utilizar las encuestas para tendencia de carro ganador, no funcionan en Bolivia, así de sencillo, así de claro.
¿no? Tenemos pruebas empíricas valiosas, ¿no? Es decir, entonces se sobredimensionan a las encuestas. Las encuestas, cuando están utilizadas para decir, este candidato está ganando, súmense a todos, no funciona así, ¿no? La lógica del votante parece ser más bien contraria. Yo creo que en esta segunda vuelta, Jimena, yo creo que yo creo que están asentadas más las preferencias electorales, a diferencia de esta atomización, de esta diáspora que estuvieron presentes en las primeras vueltas. Ahora, las segundas vueltas tratan de hacer un proceso de relegitimación y poner mucho más fácil al elector solamente entre dos candidatos. Yo creo que hay gran parte de los ciudadanos probablemente ya tengan percepciones más claras sobre quién votar, pero aún si hubiesen números de indecisos altos, yo creo que esos indecisos definen tradicionalmente el voto, Jimena, 48 horas, 24 horas antes de la elección. Ahora, por lo tanto, Marcelo, las encuestas ya no logran. Bueno, en La Paz usted no lo puede ver. Esas condiciones. En La Paz no lo puede ver porque prácticamente no ha habido campaña, pero déjeme decirle que en Santa Cruz muy poca campaña hay, o sea, no estoy hablando de la campaña de propaganda, sino campaña en sí, que se los vea a los candidatos activos, yendo a una población, yendo a otra población, mostrando, es muy poca campaña, yo no sé si están cansados o qué. Pero tiene usted razón en un punto, Jimena, es verdad de que yo creo que otra vez estamos llegando a una elección sin suficientes espacios para otra vez discutir más, contrastar la información, porque de eso se trata también. Es decir, al final, lo ideal sería realmente que el ciudadano tenga varias opciones, varios datos, varias maneras de ver el problema, que le traten de orientar sobre su decisión, que traten incluso de motivarlo a votar, porque nos estamos dando cuenta que uno de los grandes problemas en esta elección no es solamente el problema de la oferta, sino de la motivación del elector, ¿no es cierto? Muchos electores en la primera vuelta llegaron sinceramente obligados para votar, no habían visto la campaña, no les interesaba, no se los logró motivarlos. Entonces creo que hay un gran trabajo en los partidos, en el órgano electoral, en los medios, para tratar de motivar al electorado, ¿no? Y efectivamente yo coincido, realmente es una pena de que no haya las condiciones para tener varias encuestas, no haya las condiciones para tener más tiempo para entre una... Por ejemplo, a mí eso me parece, también deberíamos haber tenido 2 o 3 debates, digamos, sí, ¿no? Realmente para poder ver incluso cómo evolucionan los personajes, ¿no? Y no solamente una semana antes y punto, ¿no? Entonces sí, yo creo que en eso hay que exigir, ser más exigentes, porque sí creo que ahora tenemos que interesar más a la gente para que vote. Claro que sí. Quiero agradecerles a los dos por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, Marcelo. A ti, Jimena, muchas gracias. Marcelo. Gracias, Armando. Ok, nos vemos. Chao, chao.